Cómo 10 adolescentes peligrosos reaccionan a su sentencia. Si te quedas hasta el final, conocerás 10 escalofriantes casos de adolescentes en la corte. La infancia a menudo se asocia con la inocencia, ya que los niños están libres de vicios como la malicia y el odio, pero créanlo o no, algunos niños han cometido crímenes tan horribles que incluso los criminales adultos más duros se sorprenderían al oír hablar de ellos. Cuando los niños rompen la ley, son juzgados como menores, pero hay momentos en que los tribunales deciden juzgarlos como adultos dependiendo de la naturaleza de sus delitos. Esto significa que los niños condenados también reciben sentencias de prisión extremadamente largas, a veces incluso cadenas perpetuas. Aquí, 10 sentencias dadas a niños. Número 1. Nicholas Cruz. Es un adolescente que entró con un arma de fuego en la escuela de Parkland y le quitó la vida a 17 personas. Cruz fue sentenciado formalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas estaban bastante enojadas y decepcionadas porque Cruz no recibió la pena de muerte. La jueza del circuito impuso la sentencia obligatoria por ley y ordenó a Nicholas que cumpliera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 17 cargos que se le había declarado culpable. Se supone que las sentencias se ejecutan consecutivamente. También embargó los fondos educativos hasta que se pagaron todos los costos y la restitución de los daños. El juicio de meses para decidir el destino de Cruz finalmente llegó a su fin después de 2 días de testimonio en el que las familias de los sobrevivientes y los que murieron en el tiroteo hablaron ante el tribunal. En el juicio, Cruz permaneció sin mostrar emociones, vestió un mono rojo de prisión y anteojos, también usaba un cubrebocas, pero se lo quitaron cuando la madre de una víctima de 14 años señaló que era una falta de respeto de su parte ocultar sus expresiones mientras todas las familias de sus víctimas hablaban. Número 2. Antonio Barbao. Antonio tenía solo 14 años cuando agredió a su abuela con la ayuda de un amigo y le quitó la vida. Usó un hacha para atacar a la mujer de 78 años. Él y su amigo fueron declarados culpables por el tribunal de quitarle la vida a Barbara Olson en su casa en Wisconsin. La anciana desprevenida había invitado a su nieto y a su amigo a entrar, pero cuando le dio la espalda para llamar a la madre de Antonio, él la golpeó en la cabeza con el hacha y luego corrió al baño sintiéndose enfermo. Cuando salió, vio a Pap golpear a la mujer con un martillo. Barbao fue sentenciado a pasar al menos 36 años en la cárcel en 2013. Sería elegible para libertad condicional cuando tenga 50 años. Antonio trató de leer una declaración de disculpa en la corte, pero no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar. Se lo pasó a su abogado, quien también tuvo que contener las lágrimas cuando terminó de leer la declaración. La defensa sostuvo que Antonio sufrió una lesión cerebral en 2009 que lo dejó con un trastorno cognitivo. Sin embargo, el problema de salud mental no fue suficiente para ignorar la naturaleza horrible del crimen. El amigo de Antonio afirmó que el robo y el asalto fueron ideas de Antonio. Cuando se dieron cuenta de que Olson estaba muerta, entraron en pánico e intentaron arrastrarla hasta el automóvil, dejando un rastro de sangre en la casa. Pero no pudieron subirla al vehículo y la arrojaron en el garaje. Después de eso, robaron varios artículos y joyas antes de subirse al automóvil de Olson y alejarse a toda velocidad. Número 3. Joshua Earl Patrick Phillips. Tenía solo 14 años cuando le quitó la vida a Maddie Clifton, una vecina de 8 años, en noviembre de 1998. Joshua confesó que atacó a Clifton para evitar que ella llorara después de que accidentalmente la golpeara con una pelota de béisbol, porque temía el castigo de su padre abusivo. Según Phillips, estaba solo en casa cuando Maddie, que vivía al otro lado de la calle, llegó a su casa y le pidió que saliera a jugar afuera. Él accedió, aunque no se le permitía invitar a amigos cuando sus padres no estaban en casa. Mientras jugaban, accidentalmente golpeó el ojo de Maddie con la pelota y ella comenzó a llorar y gritar, y Phillips entró en pánico pensando que su padre estaría pronto en casa. Luego arrastró a Clifton dentro de la casa y la golpeó con el bate de béisbol y la puso debajo de la base de su cama. Fue arrestado cuando su madre descubrió el cuerpo de Maddie en su habitación. Phillips fue juzgado como adulto y el abogado de Phillips no llamó a un solo testigo de la defensa e incluso desalentó a sus padres de declarar. El juicio duró solo 2 días. Los jurados tardaron solo 2 horas en condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No era elegible para la pena de muerte porque tenía menos de 16 años. Número 4. Roxana Sikorski.
Tenía 15 años en octubre de 2014 cuando agredió a su hermano. También intentó matar a sus padres y otros hermanos, pero fracasó. Roxana fue sentenciada a entre 10 y 20 años de prisión en 2016 cuando tenía solo 17 años. Antes de que se anunciara su sentencia, la madre de Roxana se dirigió a los tribunales y suplicó misericordia para su hija adoptiva. Lauren Sikorski dijo que necesitaba ayuda psicológica continua y una prisión para adultos destrozaría su delicado mundo. Roxana tenía solo 4 años cuando los Sikorski la adoptaron a ella y a sus 2 hermanos de Polonia. Debido al abuso que sufrió en la infancia, se le diagnosticó un trastorno reactivo del apego, una enfermedad mental que en los niños son incapaces de formar un vínculo emocional con sus principales cuidadores. La adolescente parecía realmente arrepentida en el tribunal, se disculpó con los padres y aceptó declararse culpable de un cargo de intento de homicidio para reducir su condena. Número 5. George Steiny. George era un niño afroamericano que fue condenado por quitarle la vida a 2 niñas en marzo de 1944 a la edad de 14 años. Presuntamente, agredió y le quitó la vida a Betty June de 11 años y Emma Thames de 7 años en Carolina del Sur. George fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en junio de 1944. El 24 de abril se llevó a cabo todo el proceso judicial con muchos errores y omisiones. A pesar de que había testimonios contradictorios, fue juzgado ante un jurado compuesto exclusivamente por blancos que demoró solo 10 minutos en deliberar y declarar que el joven era culpable. El juez lo condenó a muerte por electrocución. La iglesia pidió clemencia al gobernador dada su edad, pero el gobernador permitió la ejecución. En 2004 comenzó un nuevo examen del caso de Steiny. Muchas personas y la Facultad de Derecho de la universidad solicitaron una revisión judicial. La condena se anuló en 2014, casi 70 años después de su muerte. Un tribunal de Carolina del Sur dictaminó que no había tenido un juicio justo y por lo tanto fue ejecutado injustamente. Número 6. Lionel Tate. Lionel es el ciudadano estadounidense más joven conocido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue condenado por la muerte a golpes en 1999 de Tiffany de 6 años de edad. Tenía 14 años en ese momento y según los hechos, él la asfixió y su cabeza de alguna manera golpeó la mesa. Tate fue condenado por pisotear a Tiffany con tanta fuerza que la fiscalía clasificó sus lesiones como similares a las que habría sufrido al caer de un edificio de 3 pisos. El juez sentenció a Tate a cadena perpetua diciendo que los actos de Lionel fueron insensibles e indescriptiblemente crueles. Tate tenía solo 12 años en ese momento y su víctima solo 6, y su castigo provocó críticas sobre el tratamiento de los delincuentes juveniles en el sistema de justicia del estado de Florida. La condena de Tate fue anulada por un tribunal de apelaciones del estado sobre la base de que su competencia mental no había sido evaluada antes de su juicio. Número 7. Jessica Carline. Esta joven chocó un automóvil contra el centro médico de Wyoming. El accidente le quitó la vida a 2 personas, tenía 17 años en el momento del incidente y se declaró culpable de 2 cargos de homicidio vehicular en la corte en abril de 2015. A cambio de la declaración de culpabilidad de ambos cargos, la fiscalía decidió buscar una sentencia de prisión de no más de 16 años para que se ejecutara simultáneamente. Sin embargo, el juez no estaba obligado a aceptar los términos de acuerdo de culpabilidad. Según los investigadores del departamento de policía, Carline conducía un vehículo que pasó por encima de la acera y golpeó un letrero y el edificio del hospital. Sus pasajeros Brandon Avery y Amanda Strickland, ambos de 27 años, murieron como resultado de las heridas que sufrieron en el accidente. No había señales de que se usaron los frenos y nadie en el automóvil usaba el cinturón de seguridad. A pesar de tener 17 años en el momento del choque, la fiscalía acusó a Carline como un adulto. Carline fue sentenciada de 12 a 16 años de prisión. Los padres de una de las víctimas dijeron que el acuerdo de culpabilidad no era suficiente y la condena incluyó pagar los funerales y otros gastos. Número 8. Brandon Spencer. Brandon fue sentenciado de 40 años a cadena perpetua en 2014 por un tiroteo que hirió a 4 personas en una fiesta de Halloween.
Brandon estaba abrumado durante la sentencia y se golpeó la frente 2 veces contra el escritorio en el tribunal. En febrero de 2014 fue condenado y gritó improperios antes de que se anunciara su sentencia. El abogado de Brandon suplicó que el juez otorgara clemencia, pero los antecedentes penales del acusado hablan de las malas intenciones que ha tomado en el pasado. La fiscalía mostró a Brandon con un criminal con vínculos con pandillas y usó tweets que había sido enviado desde su teléfono como prueba. Se informó a los miembros del jurado que Brandon era un pandillero bien conocido, que también había recibido un disparo en el estómago en agosto de 2011 por un pandillero rival no identificado. Se concluyó que el tiroteo fue por venganza entre pandillas. Número 9. Dylan Schumacher. Dylan, de 16 años, admitió haberle quitado la vida a un niño de 2 años en marzo de 2013. Durante su juicio en la corte, Schumacher lloró y se disculpó con la madre de la víctima. Dijo que no tenía la intención de lastimar a Austin. Sin embargo, la madre del niño se negó a aceptar su disculpa. El día de la muerte, ella estaba trabajando y Dylan supuestamente agredió al niño y lo azotó en la cabeza antes de quitarle la vida. Los vasos sanguíneos de su cerebro estallaron y causaron una hemorragia interna. Fue declarado culpable por el tribunal y recibió la sentencia más dura posible. Recibió una cadena perpetua de 25 años. Dylan actualmente cumple su condena y su sentencia fue reducida en febrero de 2016 por la Corte de Apelaciones. Número 10. Heather Opel. Heather tenía 16 años cuando ayudó a quitarle la vida a un anciano, según documentos judiciales. Actuó con Marion Oliver para agredir al hombre con quien tenía problemas. Los adolescentes emboscaron a la víctima y le quitaron la vida, y fueron sentenciados a 22 años de prisión como cómplices. Jeffrey Groats recibió una sentencia de 50 años y Kyle Boston 18 años. Barbara Opel recibió cadena perpetua por organizar el crimen. Los familiares de la víctima confrontaron a Heather en la corte. Los fiscales pidieron una sentencia de 25 años, pero el juez del Tribunal Superior del Condado emitió una sentencia de 22 años, el mínimo obligatorio. Opel se convirtió en uno de los acusados más jóvenes en enfrentar cargos como adulto en el condado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Hasta la próxima.